Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Olga, Nacho, Francisco, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas Bu- tardes. Buenas noches, ¿todo Buenas bien? noches, yo estoy bien si vosotros bien. Yo también. Bueno, vamos a hablar Bien. de la actualidad de la guerra de Ucrania. Olga, empiezo por ti, que no sé si quieres empezar por lo más comentado, que es la reunión que van a tener entre Trump y Putin en Alaska. Bueno, como siempre, Ucrania no espera nada bueno de esa reunión, porque es como eh, entre Trump y Putin nada bueno puede surgir. Así que, por supuesto, estamos un poco alerta porque hay mucha información alrededor de toda esa reunión y lo más, digamos, prominente es que Rusia quiere nuestros territorios. Por lo visto, Trump está dispuesto a intercambiar los territorios ucranianos por otros territorios ucranianos y también, por supuesto, estando en esa situación económica tan mm, mala, Rusia quiere que se le levanten las sanciones. Entonces, las dos cosas nos provocan muchísima preocupación, ¿no? Porque Zelensky ya ha declarado la semana pasada que Ucrania no va a ceder sus territorios porque tenemos una constitución que abarca todo lo que es de Ucrania y que ningún presidente puede violar, o sea, ni Zelensky ni cualquiera que sea, o sea, todo es una ley que no puede ser modificada ahora mismo. O sea, incluso si quisiera. Por lo tanto, la reunión de Trump, y Trump ni siquiera sabe dónde va a ser esa reunión, porque ayer por la noche yo escuché que él decía que va a ser en Rusia y no en Alaska. Entonces, tenemos una confusión que no veas con todo. Así que estamos aquí a la espera de lo que pase, pero desde luego nuestras expectativas no son muy alegres. Y también tenemos una situación complicada en el frente, porque ya se alertó que Rusia en los últimos 2 días ha avanzado mucho en la zona de Pokrovsky-Mirnograd y también avanza hacia Kramatorsk-Druskivka y esto todavía no está oficialmente confirmado, pero esto puede significar una situación grave en el frente ruso-ucraniano. Así que entre esas dos noticias más o menos nos movemos. Y al mismo tiempo Ucrania lleva 2 semanas atacando las refinerías rusas, cosa que durante los, creo que casi 7 meses hemos parado de hacer y ya llevamos 5 refinerías que son el punto, el talón de Aquiles ruso y es un daño que Rusia siente como muy doloroso, ¿no? Porque Rusia es una gasolinera que bombea petróleo y vive a costa de ese petróleo. Entonces, todo que le impida ganar dinero a través de esto es alarmante, aparte de la caída de los precios y todos los problemas económicos que tienen. Así que en eso estamos. Francisco, ¿cómo estás viendo tú la situación? Bueno, desde ayer yo advertía contra el catastrofismo que a veces se apodera de los analistas, sobre todo internacionales. A veces también de los ucranianos, porque el ucraniano es un hombre muy autocrítico, crítico con sus propias instituciones, políticos, mandos. Eso sí, pasa un poco como con España, ¿no? Él puede criticar, tú no puedes criticar.
a veces pesimista, muy mordaz, entonces pues a veces se deja llevar también en ese criticismo tan propio del ucraniano por el catastrofismo, pero sobre todo es algo propio de los analistas occidentales. ¿Por qué? Porque los ucranianos saben que no se pueden permitir un momento de debilidad, con lo cual ayer veíamos analistas occidentales hablando literalmente de ruptura al frente, lo cual es una grave irresponsabilidad y además estaba completamente y sigue estando completamente infundado, pero es cierto que hay problemas. ¿De qué colegimos que hay problemas? Pues aunque nos hayan dicho hoy que no se ha tratado de un avance, lo que ha sucedido en Pocross, es decir, una aparente, solo aparente ruptura del frente con una prolongación entre las líneas ucranianas de un saliente de entre 10 a 20 kilómetros. Repito, aunque nos hayan dicho que haya sido una infiltración, refleja ciertos problemas de fondo. Entonces, si se ha enviado, y además no se ha enviado a última hora, sino que estaba allí al primer cuerpo Azov, una unidad de élite y una unidad de gran tamaño, muy importante, es porque la situación en Pokros es, en el frente de Pokros en general, es delicada. Hay una inferioridad numérica grande, los medios materiales son menores y hay que ponerse las pilas porque ahora que Rusia está utilizando grupos de sabotaje para construir muchas bajas, eso sí, esquivar o tratar de esquivar las defensas, introducirse en la retaguardia y provocar el caos, además de una gran alarma psicológica, hay que tomar medidas. Es necesario tomar medidas. Eh, entonces, este es mi análisis en suma. No es una situación catastrófica de ruptura del frente, hoy no se han sucedido más avances, tampoco tenemos constancia de que haya sido seccionado ese bulto, ese, o más bien ese saliente que se ha creado en el frente, pero hay control de daños y aquí probablemente la verdad esté en el término medio. Es posible que Ucrania nos esté suavizando o una parte de Ucrania, concretamente el Estado Mayor, nos esté suavizando la situación, hablando de infiltraciones como las que se produjeron en Pokrovsk. Ahora estamos hablando concretamente de la carretera entre Dobropilia y Kramatorsk. Pero tampoco es, insisto con esto, una situación de ruptura del frente que vaya a cambiar de manera estable, o mejor dicho, de manera drástica el frente, ni que dé pie a una situación peor. Si se hace un control de daños, si se actúa rápidamente, incluso se puede obtener ventaja de esta situación. ¿Cómo? Pues de una manera que es que conoce muy bien, porque él mismo habla de la batalla de Canas y él fue el responsable de la victoria en la ofensiva de Kharkiv, cortando el saliente, de manera que se podrían incluso embolsar a esos grupos de infiltrados o algo más que infiltrados que han conseguido avanzar esos 10-20 kilómetros sobre el territorio ucraniano. Dicho esto, no es casualidad que esto ocurra ahora. Si Rusia está dispuesta a emplear más medios, a utilizar sus reservas y a asumir más bajas, es porque quiere obtener una ventaja de cara a las negociaciones. Con lo cual, esto no debiera sorprendernos. Y si esto pasa en adelante, a una escala menor, probablemente tampoco debiéramos entrar en pánico. Tenemos que distinguir entre lo que es una operación militar ortodoxa y lo que es un esfuerzo de presión abocado al fracaso o una mera infiltración. Nacho. Y a ver, como siempre, hay una guerra en el frente y yo creo que la situación debería preocuparle a Ucrania porque revela que la diferencia demográfica y la actitud de cuidar o no las tropas es muy diferente entre Rusia y Ucrania. Y Ucrania tiene un déficit de tropas, apostando a la tecnología, claramente, pero tiene un déficit y las condiciones no se están dadas para una movilización mayor porque la situación política en Ucrania no es quizás la más adecuada para hacerlo, ¿sí? Aunque hay grupos que están diciendo que debería aumentarse el rango de posibles convocados.
Dicho esto, eh, tampoco creo que Dopropilia sea el único frente activo. Y claro, uno se fija en ese frente y hubo un avance, no un avance, una incursión, una penetración de entre 8 y 11 kilómetros, algunos lo dijeron hasta 14, que no es muy diferente a lo que hizo Ucrania en Kursk, ¿sí? Que se llegan con grupos de avanzada hasta determinadas zonas, pero eso no significa que esa zona sea tomada, significa que hubo una incursión, para que la gente lo entienda. Vos podés llegar y plantar una bandera de tu país después de recorrer 11 kilómetros porque encontraste un hueco para penetrar, que no es lo mismo que entre un ejército entero y controle toda esa zona. Esa es la diferencia entre una incursión y una toma. Bueno, ahora lo de Dopropilia parece ser una incursión, ¿sí? Y de hecho, antes de conectarme, consulté y por lo menos hay dos brigadas que acudieron al lugar. Eso no significa que Ucrania las tenga fáciles y que sea fácil de resolver, pero sí revela que hay un diferencial en las tácticas que en ocasiones le rinde resultado a Rusia. Ahora bien, Zaporizhia y Sumi, en los dos sectores, hubo retrocesos rusos. Entonces, creo yo que hay que mirar todo el frente y ahora poniéndolo en contexto, creo que Putin está usando los últimos elementos que tiene a su disposición, o sea, las últimas reservas antes de jugarse a una maniobra que creo yo que está bastante bien pensada, que es ordenar un cese del fuego unilateral, diciéndole a Putin, qué fallido dije, en vez de decir Trump, dije Putin, maldito Freud, que me hace ser tan sincero. Lo que quiero decir es que la maniobra de Putin es aceptar los términos que le impuso a Trump en la reunión de Alaska, decir, yo estoy a favor de la paz. Es Ucrania quien no quiere, pero que no es que no quiera, es que el artículo 2 de la Constitución, como decía Olga, le impide. Aclaremos, no es como dice Trump, que claro, dijo Zelensky usó la Constitución para defenderse y matar a todos, y ¿por qué no la puede usar para hacer territorios? No, señor Putin, señor Trump, lo que usted tiene que entender, digo, alguien se lo tiene que explicar, alguien tiene que ser capaz de explicarle, y con un lenguaje adecuado a su edad, que la Constitución, para ser cambiada, tiene que primero requiere una reforma de una convención constituyente que es derivada de una elección, pero no se pueden hacer elecciones en Ucrania porque está vigente la ley marcial, precisamente porque Rusia invadió de vuelta. O sea, no se puede cambiar la constitución y por lo tanto Zelensky no tiene los atributos para ceder territorio. Digo, si nosotros lo entendemos, ¿cómo no lo va a entender el más poderoso del mundo? No, no porque tenga capacidades especiales, sino porque se supone que tiene los mejores asesores del mundo. Igual ahí no lo entiende. No importa. Lo que quiero decir con todo esto es que Trump ha cedido a todo lo que le pide Putin. Putin va a buscar presentarse como alguien que está a favor del plan de paz de Trump. Probablemente suspenda por unos días, por unas horas o por unas semanas, no se sabe cuándo, porque estamos hablando de Putin, las ofensivas, y lo que estamos viendo es el resultado de eso, de que es gastar los últimos cohetes antes de que termine el año nuevo. Entonces, si lo ponemos en contexto, la situación es preocupante. Nunca hay que subestimar a Rusia, pero tampoco hay que sacarlo del escenario total, en donde si medimos las distancias y los avances y las bajas, no hubo un cambio esencial excepto por esta incursión, y si se quiere, si se va al balance en general, tuve tiempo de hacerlo en estos días, la realidad es que no ha cambiado tanto el frente en relación a otros meses, así que no es que no hay una situación, si le quiere, catastrófica para Ucrania. Lo que sí está en riesgo de caer en una maniobra concertada por Putin y Trump, en donde se va a querer presentar a Ucrania como alguien que no quiere como un país que no quiere la paz, a Rusia como un país que anhela y ama la paz tanto como secuestrar niños con el mismo entusiasmo, y a partir de ahí tratar de que Estados Unidos corte la ayuda a Ucrania o disminuya, que aliviane las sanciones a Rusia, que es lo que más necesita. La economía rusa está hecha un desastre. Ese es el objetivo final. No está en el frente, está en la retaguardia. El objetivo de Putin es
evitar las sanciones, intentar que le devuelvan por lo menos una parte de los bienes embargados, pero por sobre todo romper el aislamiento internacional. Y nada mejor que hacerlo a través de Estados Unidos. Cierro con algo. Eh, una de las cosas, de las medidas que más afectó a Rusia es haberlo sacado del SWIFT, del sistema SWIFT, que facilita los intercambios financieros, ¿sí? Para hacer operaciones comerciales. Si Trump encuentra la excusa a través de este plan de paz, supuesto plan de paz, para indultar a Putin, Putin puede usar la economía de Estados Unidos como plataforma para evitar el uso del SWIFT o para usufructuar o tercerizar el uso del SWIFT. Atentos con eso, porque esa puede ser la tabla de salvación para Rusia y lo que se está fraguando en Alaska, que, dicho sea de paso, hay que avisarle a Trump, además, que es territorio estadounidense en 1876 se lo vendió Rusia. No, no es cierto que iba a ir a Rusia a hablar con Putin, como dijo. Nada. Es un apunte senil para terminar lo que iba a decir. Nosotros estamos esperando, ha dicho Nacho que Rusia puede ralentizar su ofensiva, pero aquí se está esperando un ataque mucho más masivo con misiles y drones Mm. después de Me esas refería, negociaciones. perdón, me refería a la ofensiva terrestre, pero sí tenés razón. Lo Sí. más probable es que sí, rompa la ciudad, sí. Sí, pero por eso digo que nosotros siempre, siempre que hay negociaciones, sufren mucho los civiles en Ucrania, ¿no? Porque es una forma de Rusia de hacer presión internacional, de mostrar de lo que es capaz. Entonces, no, por eso nunca esperamos nada bueno de esas negociaciones, que siempre tienen este lado de la moneda. Y otra cosa, lo de lo de las sanciones. El mismo Trump reconoce que las sanciones no le hacen mucho efecto, no le hacen todo el efecto que deberían hacer, porque entre otras cosas hay bancos que siguen conectados al SWIFT, que yo creo que, por ejemplo, Gazprom Bank, que tiene sus operaciones en Europa y en otros sitios, y a través de él funcionan muchas empresas y muchas cosas en Rusia todavía. Entonces, como que se le imponen las sanciones, pero que esas sanciones se imponen de una forma para que el resto de las relaciones comerciales existentes no queden demasiado afectados. Entonces, por eso las sanciones no son efectivas. Y también, claro, también China parece no estar interesada en terminar esta guerra. Y eso viene a que se lleva a China a apoyar a Rusia de forma sumergida, ¿no? Entonces, porque por lo visto ellos quieren empezar la guerra por Taiwán de aquí a poco, de aquí a un par de años, y para eso necesitan esa guerra ruso-ucraniana medio todavía activa, ¿no? Y, y tantos jugadores que tenemos en contra de Ucrania, ¿no? Que siempre tenemos los momentos altibajos, este es un momento bajo por lo que pasamos. No quiero ser pesimista, ¿no? Porque luego siempre surge alguna cosa y de repente todo lo que parecía obvio no cuadra, pero con Trump tan dispuesto mm, a hacerle la pelota a Putin, nos preocupa mucho la situación. Sí, ahí te aclaro Ah, que bueno, lo sí, que vos Nacho, decís di. del Gazprom Bank justamente fue uno de los beneficiados por el relajamiento de las sanciones de Trump y que además en febrero lo primero que hace Trump, una de las primeras medidas que toma fue de destruir la unidad que no solo perseguía a los que buscaba los activos rusos para embargar, ¿sí? Que se había quedado en la anterior administración, sino que además era la unidad que justamente buscaba y monitoreaba y trazaba los intercambios comerciales, los grandes intercambios comerciales de Rusia. O sea que lo que estamos viviendo hoy de Trump no es nuevo, es algo que empezó en febrero, empezó en enero, apenas subió. Que Trump es pro Putin es algo que es como que el agua moja y que no sé, y que
cantantes con autotune son malos, ¿no? Son verdades universales, sí. Francisco. Básicos de- Bueno, yo tengo una opinión muy clara desde el principio sobre el papel que ha asumido Trump, no el que debiera asumir, el que ha asumido. El papel que ha asumido Trump es el de intentar conseguir su premio Nobel a toda costa, porque es una persona que tiene una psicología muy patológica y de alguna manera piensa que está por debajo de Obama al no conseguir su premio Nobel. Cuando hay que decirlo, Obama no se merecía ese premio Nobel, lo merecía Irena Sandler. Lo merecía Irena Sandler, que salvó a más de 1.000 niños del Holocausto. Una enfermera que, bueno, además llegó a sufrir una brutal paliza por ello. Obama no merecía ese premio Nobel, pero lo recibió, aunque vendió a Ucrania, aunque no cumplió con el memorando de Budapest, demostrando que no tenía honor, igual que América como nación no lo tiene, pues se llevó ese premio Nobel y Trump tiene la obsesión de conseguir el premio Nobel de la Paz para poder igualar a Obama, porque tiene esa psicología tan patológica, tan egocéntrica, y está obnubilado por ello. Es cierto que ha conseguido alguna cosa positiva. En Armenia y Azerbaiyán ha conseguido algo positivo. Bien es cierto que Armenia y Azerbaiyán eran países dispuestos a hacer la paz. También se están atribuyendo méritos que no son suyos, donde, por ejemplo, en la India y Pakistán. Lo que sucede con Ucrania es que Trump es absolutamente impasible al dolor ucraniano y a la injusticia que está sufriendo Ucrania. A él no realmente le importa la paz por motivos altruistas, le importa su propio legado, le importa su premio Nobel y le importa su propio prestigio. Y por supuesto, de cara al electoralismo, también es importante para él intervenir con éxito en las relaciones internacionales. Incluso aunque la Constitución diga ahora mismo que no puede presentarse un tercer mandato, porque él no tiene respeto ni por la Constitución ucraniana, como ya hemos mencionado, ni tiene respeto por la Constitución americana. Y si tuviese respeto por la propia Constitución americana, no habría tratado de dar un golpe de Estado en el Capitolio. Entonces, entendamos qué clase de persona es esta. Es una persona caprichosa, inmoral y que si ayuda a Ucrania la ayudará por accidente. Los negociadores ucranianos en este sentido, los diplomáticos, los políticos, son verdaderamente hábiles porque están haciendo malabares con granadas de mano. De alguna manera consiguen que Trump si no asume la neutralidad o la posición de ayuda a Ucrania, al menos no perjudique excesivamente a Ucrania, porque sabemos que ayuda no hay ninguna. Desde hace muchos meses no hay ayuda de ningún tipo. Y ya de hecho en la legislatura de Biden tuvimos 8 meses sin ayuda gracias a la indecisión de estos políticos y cuando la hubo se alcanzaba el 5% del presupuesto para defensa. Era ridícula, era ridícula. Esta es la historia de la ayuda norteamericana. Entonces, ¿qué se consigue ahora? Ya que no vas a ayudar, al menos no des por saco hasta determinado punto. Eso es lo que consiguen los diplomáticos y los políticos ucranianos. Pero a la hora de la verdad, vemos que Trump hace una concesión. Putin, más de una. La última es reunirse con él. Putin es un apestado, aislado en las relaciones internacionales. Es una persona buscada por la Corte Penal Internacional. Es un genocida y un infanticida, un secuestrador de niños. Y todo crimen de guerra que se comete en Ucrania se comete con la intervención o conocimiento de Putin. Y sin embargo, esta persona lo sienta la negociación como un igual. Lo sienta como si fuese un ser humano. Es una bestia, es un animal. Y para él esto es una victoria. Y envía ese mensaje de que Putin es, igual, es un igual o es una persona con la que se puede negociar y con la que se pueden establecer relaciones internacionales sin la pistola. Pero no, con Putin solo se negocia con la pistola. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es debilitarlo y armar a Ucrania. Debilitarlo con sanciones, dejar de dilatarlas, mostrar fuerza de verdad, en lugar de hacer amenazas vanas y apoyar a Ucrania con todo el potencial ofensivo necesario.
porque si no la guerra se extenderá, ya lo ha dicho la OTAN, lo ha dicho la inteligencia polaca, lo ha dicho la inteligencia alemana, la inteligencia checa, la inteligencia de los países bálticos, la inteligencia hasta de Dinamarca ha dicho que la guerra se va a extender a los países bálticos si no es frenada decisoriamente ahora. Es que la capacidad industrial rusa está al servicio de una guerra prolongada, no a conseguir la guerra, no a conseguir la paz mañana. Con lo cual, a la negociación hay que ir con firmeza y sin concesiones. Y lo que no puede ser es que se consiga la negociación o se pretenda conseguir un acuerdo análogo al de Minsk que al de Minsk II, que Putin va a romper igual que rompió el de Minsk, concretamente en la batalla del aeropuerto de Donetsk, antes de que pasase un mes de que se firmase el acuerdo, o igual que rompió el de Minsk II, el de Balsevo con la tinta fresca, el mismo día 15 que tenía que entrar en vigor. Hay que tener esto muy claro. Le tiro un dato, eso de poner en igualdad. Caroline Leavitt, que es la vocera de Trump, acaba de decir recién que el teléfono está muy lejos para que lo apague. Acaba de decir que Trump está interesado en que haya un intercambio de prisioneros y un intercambio de niños secuestrados. Cantidad de niños secuestrados por Rusia, 20.000. Cantidad de niños secuestrados por Ucrania, 0. Ese es el nivel de locura mediática en el que está. Segunda declaración, Matthew Whitaker, representante de Estados Unidos en la OTAN, dijo ayer que Rusia se había ganado el territorio en Ucrania, es decir, que al haberlo tomado por las armas, se lo merecía. Es para que entendamos un poco el ambiente en el que nos estamos moviendo, ¿no? Respecto a la administración Trump. Con estos dos conceptos queda claro cuál es la mirada de igualación, de legitimación que tiene la administración Trump sobre el gobierno de Putin y que no ve, es que ese es el problema, no ve defectos en lo que hizo en Ucrania, porque si los viese, no estaría negociando de la manera que negocia, ni recibiendo a Putin en territorio que, además, Trump dijo que era territorio ruso. Pero bueno, cosas de Trump. A mí me hizo gracia lo que dijo Francisco, porque Trump quiere el premio Nobel, Obama no se lo merecía, y Trump quiere ganárselo sin merecérselo, vamos, ni la mitad de lo que se merecía Obama y haciendo tropecientas mil barbaridades. Ese es el desafío de Trump, no ganarse el premio Nobel, pero ganárselo sin merecerlo, cero, ¿no? Porque ese es el challenge, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de Armenia y Azerbaiyán, sí, se firmó en Washington, pero se firmó en Washington, pero lo trabajó muchísimo Turquía, por ejemplo, o Arabia Saudita, otros países, ¿vale? Y se firmó en los Estados Unidos porque ni Armenia ni Azerbaiyán no se fían de Rusia ya. Rusia para ellos es un país ya obsoleto. O sea, ya todos los vecinos miran a Rusia como si fuera un país quebrado, obsoleto, obviamente peligroso, ojo, ya, pero nadie Tirar quiere... aviones tiene algo que ver, Olja, me lo reconocerás. Que lo de tirar aviones con pasajeros azeríes algo tiene que ver en esa Sí, manera de ver a Rusia. no, a muchas cosas, no solo esto, pero yo creo que lo de Rusia, yo creo que solo Trump está eclipsado por Putin, ¿no? Es como que él tiene su locura, su obsesión de firmar lo que sea. Yo firmo mañana lo que sea que se... Y el premio Nobel ya está a mis espaldas. Esto. O sea, estamos viendo a un señor que ya no procesa la realidad. Dice hoy una cosa y hoy mismo dice, ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? Pero si con Biden podíamos estar cabreados porque era muy lento, le costaba tomar decisiones, tenía Sullivan comiéndole la oreja, ¿vale? Pero con Trump y todo esto es como vivir algo surreal, algo absurdo. O sea, estamos como flipando, pero no queremos flipar. Así que es alarmante porque no solo es Ucrania. Hoy es Ucrania, mañana va a ser otra cosa, otro país, otra guerra. Y Trump va a siempre ser esto.
un señor que no se entera de las cosas y que está obcecado por lo suyo. Sí, sí, sin dudas. Sí, y el problema es que maneja la primera potencia mundial y que además hay antecedentes que uno que tiene que entender, no solamente de sus antecedentes médicos o la edad, pues entonces es más anciano que ha llegado a la Casa Blanca en toda la historia de Estados Unidos, sino que además recordemos que Trump no resuelve conflictos, Trump los tira abajo de la alfombra. Vamos a dar tres ejemplos para que se entienda. Supuestamente en Doha firmó un acuerdo de paz para Afganistán. Resultado, los talibanes entraron en Kabul a las 2 semanas. En Irak anunció el retiro de las tropas. Resultado, Irán tomó todo el sur de Irak. En Somalia, supuestamente hizo un acuerdo para retirarse y que Somalia avanzara hacia la democracia. Resultado, Somalia se sumergió en una nueva ola de violencia y donde los yihadistas empezaron a pelear con con el gobierno del momento. Es decir, no ha resuelto ningún problema. Ah, claro, el de Azerbaiyán y Armenia, la paz fue firmada por Putin en el año 2020, el acuerdo de paz entre Armenia, y saben que a mí Putin no me cae bien. Lo que se firmó ahora es un acuerdo para el fruto y el corredor de Sangre Sur por parte de Estados Unidos por el periodo de 99 años como una garantía para que pide Armenia para que no sea atacado por Rusia y por Irán. Pero eso no es un acuerdo de paz. De hecho, se firmó una carta de intención y no un acuerdo de paz. El acuerdo, bueno, vos lo dijiste, Francisco, se quiso llevar el mérito de resolver el acuerdo la misma entre Pakistán e India. Pakistán e India dijeron los dos al mismo tiempo, y eso que es difícil que se pongan de acuerdo, que Trump no tuvo nada que ver, que fueron esos. Camboya y Tailandia, el que logró la paz fue el presidente de Malasia, no fue Trump, y puedo seguir. Es decir, el señor está obsesionado. Y el problema es que en su obsesión está haciendo todo lo posible para lograr una paz que solamente cree que se puede lograr a través de un acuerdo con Putin. Y a su vez Putin, aprovechando esa obsesión que tiene por las pantallas, está diciéndole, no tengo la salida, Zelensky no se la puede, no le ofrece otra cosa que expulsar a Rusia, y Rusia le dice, yo tengo la salida, entregame el 20% de Ucrania como comisión y yo te consigo el Nobel de la Paz. Y Trump dice que sí. Ese es el problema. Que el narcisismo llegó al poder a la Casa Blanca, no Trump. Es el narcisismo como movimiento político y ahí estamos en problemas. Sí, bueno, y además que queda claro con las deportaciones cómo las está gestionando. O sea que como le den el premio de la paz con las deportaciones, cómo lo está gestionando. Y por querer convertir Gaza en un resort, pues oyes, creo que son méritos suficientes para conseguir Nobel de la Paz. Pero es que tampoco resolvió el conflicto de Medio Oriente. ¿Dónde No, está la no. paz en Gaza? Digo, me parece que Irán abandonó su programa nuclear, tampoco. Es más, bajo su paraguas el gobierno de Netanyahu expandió el conflicto. Es el pacificador más loco del mundo. Le voy a dar un dato. En el último año, el gasto de defensa mundial, según el CIPRI, creció al 2,5% del PBI mundial, ¿sí? Esto es cuando estaba llegando Trump. La cantidad de conflictos pasó a 61 conflictos en 38 países. El año pasado fue el más sangriento en la historia del monitoreo que hace el Instituto de la Paz de Oslo, el fin de la Guerra Fría. ¿Esto qué significa? Es Ucrania. Este mundo que gasta más en armas y que está más conflictivo tiene que ver con que Putin no recibió una respuesta adecuada por haber invadido Ucrania y haber masacrado tantos ucranianos. Los países se dieron cuenta que Estados Unidos no es el gendarme del mundo, es un bazar que solamente se fija en los aranceles, en el debe y el haber. Ya no defiende valores y además se ha peleado con todo Occidente. O sea, Occidente como entelequia ya no existe, como idea como valor de defensa de las fronteras, de derecho internacional, si quiere, con sus errores. Pero últimamente, no sé, citaban un hilo a la invasión a Kuwait por parte de Irak.
Si el mundo se desató, y vuelvo a citar lo que dijo Whitaker, el hombre de la OTAN de Trump, si lo que se habilita es el derecho de conquista, entonces, claro, ¿cómo el mundo no se va a volver un poco más violento? Ni va a gastar más en armas. Si desde el centro del mundo, desde la potencia más grande que tiene el mundo en este momento, se le da vía libre. Ese es el efecto Trump. Del Nobel de la Paz como se lo dieron a Kissinger. Total, ya que está, que el show siga. Igual si le damos el premio Nobel se tranquiliza y empieza ya a hacer cosas de verdad, ¿no? Es No, como, vamos a, no, vamos a darle para no. que juegue con este premio Nobel, así No, se ahí le va a da. pedir el premio de ser declarado Miss Universo porque, para entrar en competencia con Schwarzenegger y después va a entrar a competir en cantidad de Oscar, no sé, con Brad Pitt porque él se va a conseguir más lindo. Es que el narcisista no tiene, es un agujero negro de inseguridades, ¿sí? ¿No? Pero bueno, ¿cuánto quedan? ¿3 años y medio? Como mucho, sí. Eh, Olga, aprovechando de que no habíamos hablado en el canal, cambiando de tema, ¿qué te pareció las manifestaciones que hubo en Ucrania sobre la ley que quisieron sacar que luego tuvieron que rectificar? Bueno, no solo era sobre esta ley, era un poquito el voto del pueblo ucraniano. Sabes que nosotros estamos aquí 6 años sin votar. Tenemos un gobierno que se desmadra un poquito y esa fue la primera manifestación desde el inicio de la guerra contra el gobierno de Zelensky. Fue para llamar la atención un poco que no se puede pasar, que no se puede desconsiderar al pueblo constantemente con el pretexto de la guerra. Entonces, no fue obviamente una manifestación contra Zelensky. De hecho, era muy gracioso porque apareció un hombre con un cartel fuera de Zelensky y había otro siguiéndole con otro cartel y diciendo, este es un provocador, ¿no? Entonces, fue una cosa pacífica, fue una cosa bonita porque salió la juventud, salió el futuro de Ucrania y, por supuesto, el gobierno ucraniano es un gobierno democrático. Esa manifestación duró varios días, creo que casi una semana. Por las noches la gente se presentaba cerca de la administración del presidente, miles de personas con sus pancartas pacíficamente y no hubo ninguna confrontación, no hubo ninguna violencia. Entonces eso muestra, una vez más, que el pueblo ucraniano es un pueblo activo, que una sociedad que vive, una sociedad que desgraciadamente necesita controlar nuestro gobierno. ¿Sabes? Eso también es un esfuerzo que hace Ucrania, porque no solo es salir a la calle, cualquier ley, cualquier cosa, cualquier gasto, cualquier acto de corrupción, la sociedad lo monitorea y llama la atención, ¿vale? Entonces, porque Ucrania quiere ser parte de Europa, quiere combatir la corrupción. Entonces, cualquier chanchullo que de repente, pues hay mucha movida que no se ve, pero existe. Y eso fue, yo creo que es una cosa muy buena, porque Zelensky no enseguida tardó 3 días, también tenía sus dudas el hombre, pues al final propuso otro proyecto de la ley, convocó otra vez el Parlamento que ya salió de vacaciones para aprobar la ley que fue aprobada por la mayoría aplastante. No, entonces es un poquito mostrar al mundo que Ucrania en tiempos de guerra, sin tener elecciones, sigue siendo un país democrático y cuya sociedad es muy activa. Nacho Francisco, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Olga? Que coincido, sí, y hubo ejemplos concretos de que parte de la ley se originó en hechos reales de infiltración de gente vinculada a Rusia, lo cual no justifica un control estricto de parte del Ejecutivo. Eso, uno no va a cambiar los valores porque se hable de un país u otro. Eso tiene que ser así en cualquier país, tiene que ser independiente. Ser independiente también significa ser independiente de Rusia.
Así que es una de cal y una de arena. Y se celebra como decía Olga, que haya posibilidad de manifestarse. Si hubiera sido en Rusia, la mayoría de los manifestantes estarían ahora paliando nieve en un gulag, para que se entienda que no es lo mismo estar del lado de los robabebés que del país de los bebés robados. Eso que tiene claro, ¿cierto? Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí y nos veremos otro día. Yo, por mi parte, no, solamente decir que siempre es un gusto estar con ustedes. Prefiero ser exterior. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo sigo creyendo que venceremos, aunque con Trump mi optimismo está cada vez menor, desde luego. Lo que no haga la ley internacional lo va a hacer la ley biológica. No te preocupes. Eso estoy pensando, que no, Siempre se natural. nadie es eterno, ni, Pues bueno, ni chicos, el narcisismo de Trump. muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Venceremos. Hasta luego, gracias. Adiós. Esperemos. Adiós.